Palabra linda, corta, concisa, que te lleva de un lado hacia el otro para describir lo que después viene, para mí es suficiente para meterme y leerlo. Bueno, me alegro créame. muchísimo. El anhelo de todo escritor es ser hospitalario, es decir, lograr que quien lo visita se sienta cómodo, confortable. Mi impresión es que la poesía tiene una función fundamental, que es restituirle valor significativo a las palabras desgastadas por el uso, por la costumbre, por el prejuicio o por la indiferencia. La poesía le devuelve a las palabras la transparencia que el abuso cotidiano les quita. En consecuencia, no se trata de tener un lenguaje amanerado ni de aspiraciones retóricas desmedidas. Se trata de esa conjunción que resulta entre del enlace, diría yo, entre la gracia y el trabajo. El poeta es un trabajador, recibe una donación, súbitamente la inspiración le propone las palabras que encierran un secreto y su tarea es escucharlo y desplegarlo. A veces lo hace con suerte y a veces lo hace sin suerte. Cuando lo hace sin suerte y es atinado, no publica. Cuando lo hace con suerte y tiene la fortuna de trabajar con acierto, difunde lo que ha hecho y le brinda a quien lo lee la posibilidad de buscarse en esas palabras. Porque el logro más alto de un poeta es que quien lo lea le diga, ¿has hablado de mí? Totalmente. Ahora, ¿la poesía tiene que surgir sola naturalmente o aquel que gusta de escribir en este formato, en forma de poesía? Porque vale decir que a veces cuando ya venís por el camino de la poesía, quizá tenés ya hasta la obligación de estar todo el tiempo aceitado para seguir escribiendo poesía todo el tiempo. Y ahí me parece que es como que no fluye naturalmente. Por eso me parece piola esto, ¿no? Que usted viene desde hace tiempo escribiendo, ocasionalmente o no, se da su momento para escribir y es con el tiempo que decide recopilar todo eso y editarlo. Hay quienes no, hay quienes ya directamente pretenden todo el tiempo escribir poesía y se obligan a hacerlo y ahí cuando el resultado no es esperado. Todo lo que describís es muy parecido a lo que es un encuentro amoroso. No se puede forzar nada. Totalmente, claro. No se puede forzar nada. Si realmente un poema tiene algo que lo caracteriza desde el punto de vista de su génesis, es que uno está al servicio de la ofrenda que la inspiración le hace. A partir de allí el trabajador comienza a incorporarse a esta bendición que es la palabra inspirada. Pero el poema se encuentra, no se busca. Totalmente. ¿Y cualquier cosa lo puede hacer surgir? Sí, cualquier cosa creo yo que sea significativa para la sensibilidad de quien escribe. Desde una puerta hasta un cielo, desde un nombre hasta un recuerdo, pero lo cierto es que la inspiración tiene la primera palabra, y esto vale para todos los géneros. Yo jamás he podido escribir una crónica periodística sobre temas políticos o un ensayo de filosofía si la primera insinuación de ese texto no es una tonalidad, una enunciación, un ritmo en el lenguaje, una palabra desencadenante, que es la que desata la posibilidad de la escritura, porque un texto no es solamente un argumento, es fundamentalmente una entonación. Algo está escrito si de veras expresa una tonalidad verbal. Lo escucho y me hago esta pregunta: ¿cómo hacemos, o cómo hacen los que son todavía más jóvenes y recién se están iniciando, para ganar el vocabulario, por ejemplo, que usted naturalmente ya tiene? Bueno, yo creo que hay que leer a los grandes escritores, porque los grandes escritores son los que le han impreso a la palabra esa expresividad extraordinaria que solo ganan por obra de la conjunción de la gracia y del talento. Yo creo que de lo contrario, si uno no es primeramente un buen lector, es porque tiene poca capacidad de escucha del lenguaje. Escuchar el lenguaje es escuchar a un gran escritor. ¿Y qué es un gran escritor? El que sabe decir por nosotros. Uno lo identifica enseguida, porque al leerlo dice, me hubiera gustado decirlo, tal cual, o tengo la profunda gratitud a quien lo ha dicho. Tal cual. Pero hay ejercicios, por ejemplo, qué sé yo recuerdo en algún que otro momento cuando he tenido intenciones de escribir algo y he querido decir algo de otra forma a la que me salía naturalmente,
recurrir a un diccionario de sinónimos, por ejemplo, a ir no? incorporando, buscando, para que también queden fijadas en la Los cabeza. diccionarios son como los colores de la paleta de un pintor. Tal Le cual. proponen distintos verdes en el diccionario de sinónimos, un verde particularmente expresivo en el diccionario etimológico, y hay que consultar los diccionarios, porque los diccionarios tienen el tesoro de la lengua. Ese tesoro de la lengua tiene que ser conjugado en primera persona. Totalmente, sí. Es decir, uno debe adueñarse de eso de conformidad con el amarillo que quiera usar o el verde que quiera emplear. Por eso en verdad habría que decir, no sé si estarás de acuerdo con esto, en una lengua bien utilizada, en un idioma bien empleado, no hay sinónimos. Hermoso no quiere decir bello, ni lindo. Hermoso quiere decir algo que ni lindo ni bello dicen. Bueno no es cortés. Tal cual. Entonces, cada palabra tiene un matiz expresivo que si uno se familiariza con la reflexión sobre la lengua, aprende a descubrir. Hoy estamos viviendo un periodo en el cual la simplificación del idioma es excesiva. Nos pasa esto, es como si quisiéramos que una sola palabra lo dijera todo. Pero nos ha sido dada la gracia de la multiplicidad de los significados. El pájaro, el caballo, la ballena, están condenados a un repertorio muy pequeño de lenguajes y de sonidos, ¿no? 4, 5 registros en el trino de un pájaro aspiran a decirlo todo porque no tienen nada más que decir. Pero el hombre es lenguaje. Es decir, es lo que sabe decir y puede aprender a decir. ¿Qué pasó en el medio, Santiago, en algún momento que nosotros, hablamos de Argentina, ¿no? Por no irnos a otros lugares donde seguramente ocurre lo mismo, este fenómeno globalizado y de redes sociales y de mediatez. Pasa en inglés, en francés, en italiano. Lo que pasa es que el español es tan lindo y es el idioma, yo me atrevo a decir el más rico de todos, me parece, ¿no? Tiene sus conjugaciones son bellas, tiene cantidad eternas de palabras, todas lindas con las que se puede decir cosas. Obviamente desconozco muchos idiomas, hablo el inglés, entiendo un poco de francés, pero hasta ahí llega mi amor. Me quedo obviamente con el idioma que es el nuestro. Y yo tengo hijos, y tengo hijos en edad escolar. Y cuando veo que en el lugar donde quizá ellos tienen que recibir su aporte más grande, los conocimientos y demás, si bien yo puedo complementar eso de alguna manera en mi casa, se va como diluyendo, es como que empieza la puja, ¿no? De lo que yo te quiero dar en casa contra lo que te quieren dar afuera. ¿Cómo hacemos? Ahí hay un tema muy importante, que es el que tiene que ver con la decadencia de la educación, entendida la educación como la posibilidad que un individuo tiene de comprender qué es su lenguaje. Los chicos son muy expresivos y lo son aún con un lenguaje relativamente reducido. Todas las generaciones tienen derechos a su jerga. Todas las generaciones hemos utilizado palabras que son propias de nuestra generación. Pero lo que es verdad es que cuando reducimos el lenguaje a nuestra jerga, empobrecemos nuestro desarrollo. Es lógico que a los 15 años no empleemos todas las posibilidades que el lenguaje nos brinda porque no las conocemos. Pero educarse significa advertir lo que el lenguaje puede brindar. Ahora, ¿quién es el que enseña a hablar bien? Si nuestros maestros son fundamentalmente gente castigada por los malos salarios y por las dificultades para educarse ellos mismos, es lógico que no sepan transmitir el amor a aquello de lo cual también carecen. Y simplemente sucede. Eso es la decadencia y se nota en nuestras dirigencias políticas, ¿no es cierto? En una época cuando yo era chico, yo ya soy un hombre remoto, tengo 74 años, pero yo recuerdo que en una época decíamos que era muy característico de un jugador de fútbol tener talento para jugar y dificultades con el idioma. Sí. Pero resulta que ahora quienes no juegan al fútbol se parecen cada vez más a quienes tienen dificultades con el idioma y no tienen talento para jugar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El empobrecimiento de la lengua va acompañado por un mal ejercicio del civismo, es decir, de las aptitudes políticas que exige la educación y la dirección de un país. Hoy en día no esperamos de un dirigente que sepa expresarse bien porque hay temor a las palabras. Las palabras son temidas, se supone que quien se expresa con propiedad está diciendo algo que no es comprensible. Eso se advierte cuando uno va a la televisión, ¿no es cierto? Donde la urgencia en expresarse va en desmedro del lenguaje. Totalmente. Igualmente yo creo que queda todavía algún selecto grupo de personas que cuando escuchan hablar a otra valoran la capacidad de oratoria que pueda tener. Ya lo creo. Argentina
todavía tiene un público para leer a Jorge Luis Borges, aunque le voy a contar una anécdota muy divertida. En un grupo de estudio que yo tenía en Buenos Aires, donde enseñaba la obra de Borges, cierta vez a un alumno que se iniciaba en la lectura le propuse leer un cuento de Borges. Y cuando volvió a la clase me dijo: mira, yo lo leía este cuento. Ahora te voy a decir una cosa. Yo detesto los tipos que trabajan con neologismos e inventan palabras. No me gusta, ¿viste? A mí me gusta que me hablen en el castellano real. Lo que él llamaba neologismos era el repertorio de palabras maravillosas que emplea Borges y que pertenecen al núcleo del idioma. Pero como él las desconocía, creía que eran inexistentes. Bueno, ahí tenés un buen síntoma. Cuando realmente hay resistencia a aprender la riqueza del idioma, es porque uno ha optado por la reducción de la realidad al modo en que lo puede nombrar. Bueno, pero ahí está, dio con un clavo, ¿no? Borges, qué hombre poco valorado dentro de los programas escolares. Y sí. ¿Por qué poco valorado en el mundo? Yo hice un intento de estudiar letras en la universidad acá en Mar del Plata, después de haber ya desarrollado mi carrera de locución y demás. Me gusta, tuve la ínfula de entrar a filosofía y letras. Y en el mundo entero se estudia la literatura antes y después de Borges. ¿Por qué acá nosotros lo tenemos tan menospreciado de nuestros propios programas culturales? Bueno, volvemos al tema fundamental. Un país que puede desarrollarse en forma plena desde el punto de vista cívico, advierte que la cultura no es una secretaría de Estado o un ministerio, sino fundamentalmente el estado de comprensión que ha alcanzado un pueblo sobre su propia experiencia. Ser culto no significa saber música o poesía, significa entender qué nos sucede. Totalmente. Bien. Totalmente. Y valorando el lenguaje en el que podemos enunciarlo. El destino que Borges le propone a la Argentina en términos de expresividad todavía rebasa los recursos cívicos del país. No tenemos un país que esté a la altura de nuestros grandes escritores. Cuando Virgilio publicó la Eneida, bajo el gobierno de Augusto, una de las cosas maravillosas que Augusto, el emperador, le dijo: es posible que Roma tarde un par de siglos en comprender que está en este libro. Claro. Y bueno, nosotros tenemos un gran escritor y el consuelo consiste en esto. Yo preferiría tener un pueblo culto a tener un gran escritor. No, ambas cosas son complementarias. Si pudimos tener un escritor así, es porque podemos tener un pueblo más Sucede preparado. que a mí en lo personal me pasa que yo tolero que alguien venga y me diga: no me gusta Jorge Luis Borges, claro. pero lo he leído. Claro. No aquel que viene y directamente me dice: no me gusta Borges, no me gustó, como leí un primer renglón, no entendí nada y allá él, listo, y ahí quedó. Claro. Y ahí es cuando uno entra con ese conflicto, Eso ¿no? lleva a algo muy interesante lo que decís, que es lo siguiente. A uno puede no gustarle un escritor, pero si realmente es un buen lector, podrá reconocer que es grande. Totalmente. Uno puede decir: este es un gran escritor, pero no es de mi preferencia. Totalmente, exacto. ¿No es cierto? Es como cuando uno reconoce que una persona es bella y no lo atrae. Totalmente. Bueno, ¿No es cierto? pero nos pasa con las cosas simples de la vida, Así Santiago. es. Ayer se entregaron los premios Oscar de la Academia y Exacto. todo el mundo hablaba de la comedia musical, de Sí. La La Land como la más bella del universo. A mí es una película que no me... reconozco Que está muy bien hecha. excelentemente bien hecha, pero a mí no me dijo Bueno, nada. ahí está. Eso es civilización. Civilización es decir, usted tiene derecho a existir y yo lo reconozco como alguien valioso, pero ¿sabe qué? No tengo empatía con usted. Claro. La empatía es decisiva para que el gusto pase por conocimiento. Tal cual. Entonces, si a uno le gusta algo, cree que es bueno. No, algo puede gustarnos y no ser bueno. Federico García Lorca decía en los años 30, antes de que viviera el momento terrible de la guerra civil que terminó con su vida, Federico García Lorca decía: estamos enamorados de la mala música y de la mala literatura. ¿Y quién nos puede disuadir? Totalmente, totalmente. Es como cuando uno tiene un hijo que está enamorado de alguien y dice: mira, ese chico o esa chica no te conviene. Bueno, anda a decírselo, claro. Exactamente. O ya se dará cuenta con el tiempo o veremos. Pero hay que dejarlo fluir. Sí, pero como es las muy palabras. importante, exacto, es muy importante comprender que el gusto y la valoración no son lo mismo. Totalmente. Reconocer que un escritor es grande y no nos gusta es un signo de muchísima educación.
Es así. Bueno, yo hago la invitación para que los que están escuchando en este lunes de carnaval puedan irse hasta su librería amiga y leer este libro que justamente, bueno, hace eso, ¿no? Reunir al hombre, reunir las palabras en todo lo que fue, digamos, la recopilación de poesías que fuiste sacando desde el 78, como dice la portada. Sí, así es. En el 78 publiqué mi primer libro, Son las indagaciones, y uno tras otro fueron reunidos aquí en este libro. Y bueno, si quisieras te leo un poema, no sé si tenemos tiempo. Sí, sería, pero un honor, usted elija el que quiera, bueno, vaya a la página que quiera, y Santiago Kovadlov se despide leyéndonos uno de sus propios poemas. Sí, voy a leerles un poema. Antes de leerlo, porque lo vamos a usar de cierre, ¿el señor Daniel Temperoni le quiere decir algo? Sí. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está usted? No, una vez más, porque varias veces se lo dije, yo agradezco el enigma del sufrimiento. Muchas gracias, usted me lo dijo y yo recuerdo con emoción siempre que... Ya que hablaron de tantos libros. Sí, es posiblemente para mí también. Uno escribe un libro para tratar de saber qué quiere decir. Y cuando ese libro corre, como decíamos recién con ella, un destino íntimo en un lector, la gratitud es que se adueñe del libro, que ya no sea de uno, sino del destino que corrió en otro. Así que yo le agradezco a usted ese destino para el enigma del sufrimiento. Es un libro desgarrador, pero repara, ¿no? Al final repara, que es, en definitiva, el agradecimiento va por dos partes, porque uno se encuentra con palabras traducidas de lo que es el dolor, pero después, tal vez, no digo herramientas, pero tal vez hay algún puente que tiene que ver con eso de la reparación, ¿no? Claro, es decir, ¿qué es según lo que cada hacemos uno, por con el supuesto. dolor? Sí, según cada uno. Pero digamos, el libro establece la distinción entre el dolor y el sufrimiento. El dolor se adueña de nosotros. El sufrimiento es lo que hacemos con el dolor. Etimológicamente, sufrir viene de la palabra sufero, en latín, que significa cargar con, sobrellevar o llevar sobre nosotros algo. El sufrimiento es el destino que corre el dolor en nosotros. No significa más padecimiento, sino padecimiento trabajado. Es decir, elaborado y desarrollado por nosotros. Una persona interesante es siempre un sufriente, no un doloroso. Y esa es la idea. Bueno, les leo un poema encantado. Este se llama Venus y dice así: demoras en Aeroparque, van para dos las horas de espera. Tendida en tres bancos ella duerme frente a mí. La gorra negra que ahoga su pelo, la blusa de ásperos colores consumidos, auriculares forrados en felpa, una mochila que desborda intimidades, definen el mensaje. No hay puente posible entre nosotros. Pero el abismo se pliega de pronto cuando llego a sus pies desnudos, perfectos, quietos, de una antigua blancura que desmiente la inscripción de esta muchacha en el siglo. Una huella de eternidad que desata mis sueños. Santiago Kovadlov, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes.